10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Al terminar de grabar esta meditación, salgo con rumbo a la Universidad Panamericana de Guadalajara, en México, donde me invitaron a participar del ya tradicional evento de cada Cuaresma, organizado por la Capellanía Universitaria, titulado Confiéstate, en la que se colocan varios sacerdotes en confesionarios por todo el campus y se ponen a confesar a la gente que quiera. Todavía recuerdo la primera edición hace unos 7, 8 años, en la que aparecía una pancarta enorme en uno de los edificios con la foto de Gollum, este personaje del Señor de los Anillos, y esta frase que fue un poco polémica. Decía: eres feo y pecador, te ayudamos a que solo seas feo, confiéstate. Bien, pues hoy el Evangelio nos narra que va Jesús a Jerusalén y lo querían matar. ¿Por qué te quieren matar, Señor? ¿Qué has hecho para que te quieran hacer daño? La primera lectura del libro de la sabiduría nos da una respuesta. Dice: acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, es un reproche contra nuestros criterios, su sola presencia nos resulta insoportable. No hay otra razón para querer matar a Jesús que esta que nos narra el libro de la sabiduría. La misma presencia de alguien que busca vivir conforme a la verdad y a la justicia en el nombre de Dios es insoportable para aquel que se ofusca en sus pecados. Pues, ¿qué crees? Que tú y yo tenemos esa misma presencia de Dios en nuestras almas, que nos dice cuando las cosas están bien o están mal. Es la voz de la conciencia, el sagrario más íntimo del hombre. Allí es donde nos habla Dios. Y tenemos de dos: o hacerle caso y reconocer con humildad cuando nos equivocamos, o matarla. Porque como dice el dicho, quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Contaban de aquel señor que no podía dormir porque el perro no dejaba de ladrar, hasta que muy harto, después de haberlo callado varias veces sin éxito, fue al closet, agarró la pistola, bajó al jardín, le dio 2 tiros y lo mató. Ya se fue de regreso a su habitación pensando que iba a dormir plácidamente, como efectivamente así fue. Pero en cuanto se durmió, los ladrones, motivos por los cuales ladraba el perro, salieron de su escondite y ya sin nadie que les ladrara, entraron en la casa, saquearon todo y mataron a todos los que había allí. Bueno, quizá nosotros nos sentimos muy lejos de ese sentimiento de los fariseos, del que habla hoy en el Evangelio, de ya al grado de querer matar a Jesús. Sin embargo, a veces ponemos poca atención a los reclamos de la conciencia. No le hacemos caso o todavía peor, podemos terminar por matar al perro, matando la voz de la conciencia. En esta Cuaresma la Iglesia nos invita al ejercicio más liberador que existe en el mundo, a reconocer nuestros pecados. Por ahí se empieza y por ahí se avanza hacia la santidad, porque precisamente el drama del humanismo ateo consiste en que la gente está lejos de Dios porque no reconoce sus pecados. Y dice el Papa: no reconocer la culpa, la ilusión de la inocencia, no me justifica ni me salva, porque la ofuscación de la conciencia, la incapacidad de reconocer en mí el mal en cuanto tal, es culpa mía. Bueno, este es precisamente el drama, que la gente que ha perdido la conciencia de pecado por ignorancia invencible ya no peca, pero van a ser muy infelices porque habrían vivido en contra de su naturaleza. Quizá un ejemplo burdo nos ayude a entender. Es el ejemplo del dolor físico, que nos dice que algo no va bien. No sé, tú estás en una carne asada y de repente pones la mano sin darte cuenta en el asador, bueno, la quitas de inmediato y das un salto que ni te cuento. Y qué bueno que te haya salido incluso una ampolla, ¿verdad? Ahora imagínate que de pronto estuvieras ahí recargado y de repente empezaras a oler un poco chamuscado y voltearas y, caray, ya se me quemó la mano, ya se me tostó la mano, ya no tengo mano. O sea que el dolor
físico es muy bueno, porque nos avisa que hay algo dentro que hay que arreglar. Malo no es sentir dolor, malo es no sentirlo y cuando menos te dieras cuenta, ya estuvieras, por ejemplo, pues todo invadido de una enfermedad. Podríamos pensar equivocadamente que reconocer las culpas es dañino para la salud, así lo piensa mucha gente. ¿Y por qué? Pues no sé, quizá que porque eso supone muchísima humildad. Oye, pero qué paradoja. Parecería que la santidad, y con la santidad la felicidad en esta tierra y en el cielo, estaría en no tener pecado, cuando en realidad la santidad está más bien en reconocer mi pecado. Parecería que es más difícil no tener pecado, pero es mucho más difícil reconocer con humildad mi pecado. Por eso ser santo y por lo tanto ser muy felices, insisto, aquí y luego allá. Ser santos no consiste en esa realización del ideal del hombre perfecto que me he forjado con la imaginación. La santidad consiste más bien en reconocer mi propia realidad y compartirla contigo, Señor. Por eso rezamos con el Salmo 19. ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Fíjate, es una oración bien bonita. Es como lo mismo que decir, de mis culpas no reconocidas, líbrame, Señor. Como pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a darme cuenta. Qué importante es darme cuenta de las cosas para poderlas reconocer inmediatamente. De ahí la importancia de entender el reconocimiento sincero y sencillo de mis faltas y pecados como la gracia más grande que Dios me puede dar, porque con el reconocimiento de mis pecados, Dios me hace santo. Dice el Salmo 50 o Salmo Miserere, esta oración bien bonita. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y es que puedo no reconocer la culpa justificándome de 1000 maneras. Una de ellas es echándole la culpa a los demás de lo que me sucede. Y entonces, pues tengo espíritu crítico y permito que hablen mal de los demás y hablo mal de los demás. Pues echar culpas tampoco me libera. Por eso también el propósito, no solo de no hablar mal de nadie, sino de no dejar mal a nadie. Otra forma más común de justificación es con la frase, todos somos pecadores. O es que soy humano. Y es verdad que por ser humanos somos pecadores. Pero ponte a pensar un poquito. Si ser pecadores fuera una condición irreparable, irremediable del ser humano, pues entonces ni siquiera necesitaríamos del perdón de Dios, porque no habría libertad. Mira, te voy a contar lo que sucedió hace algunos años con el anterior prelado del Opus Dei, don Javier Echevarría, que hizo un viaje a Alemania. Y allí tuvo un encuentro con gente en la que le iban preguntando, un encuentro familiar, le iban haciendo preguntas y le iba respondiendo como se le venía a la mente, ¿no? Pero había ahí un niño levantando la mano, como de unos 9 o 10 años, que la tuvo así levantada todo aquel encuentro, hasta que al final, pues el padre, don Javier, como que dijo, bueno, ya nos vamos, pero es que ese niño lleva con la mano levantada toda la tertulia. Entonces ya se acercó a aquel niño y hizo una pregunta en alemán que causó la risa de todos los presentes. Entonces ya llegaron a traducirle a don Javier que la pregunta del niño era que ¿por qué Dios no mata al diablo? Una pregunta de un niño como muy lógica, ¿verdad? Porque sí, ¿por qué si el diablo nos da tantos problemas y tantas tentaciones? ¿Por qué no mejor lo mata y se acabó? Pues así, a bola pluma de don Javier le contestó, Dios lo ha dejado vivir para que tú y yo luchemos contra esa ofensa del diablo, que no quiere que participemos de la felicidad eterna. Quizá no lo entiendas ahora. Dios ha creado el mundo y nos ha creado a nosotros, concediéndonos un don extraordinario, el de la libertad. Se puede emplear para el bien o para el mal. El diablo la emplea para el mal. Bien, pues en esta sencilla respuesta se encierra una gran verdad. Dios nos ha creado para amarle y por amor. Y en ese acto creador está ya implícita su voluntad de redimirnos. No lo podemos entender del todo. Pero Dios, en su eterno presente, tiene ya en su mente creación y redención. No es que el pecado de Adán y Eva lo hayan tomado por sorpresa, ni tampoco que tengamos este cuerpo que nos aguijonea, como dice San Pablo, y nos tira para abajo. Es al revés.
Dios, al hacernos hombres, nos da una estructura que nos permite, a pesar del pecado, la posibilidad de ser perdonados. Haciendo un poquito de teología ficción, podemos decir que, al ver Dios que los ángeles no tuvieron una segunda oportunidad, quiso hacer una criatura que sí la tuviera. Y no una, sino muchísimas. Nos hizo a los hombres, con alma y cuerpo. Dios me creó para amarle. Ese amor se ve trastocado por el pecado, pero Dios me redimió por medio de Cristo para otorgarme la posibilidad del perdón. Por lo tanto, podemos decir, Dios me creó para perdonarme. Dios me santifica por medio de mi reconocimiento y de su perdón. Entendemos mejor que San José María dijera que la confesión es el sacramento de la alegría, donde se nos aplican los méritos de la redención, la mayor manifestación de que Dios es amor. Pues vamos a terminar. Encontré en Google que dice, hacerse pato, según el repertorio de voces populares en México, significa disimular, fingir, ser astuto, ocultar intenciones. Pues vamos a terminar pidiendo a la Virgen que nos consiga esa gracia especial de Dios, la de no hacernos pato, la de hacerle caso a la voz de la conciencia, la de reconocer siempre mis pecados y acudir gozoso a esta fiesta de la confesión que nos ofrece la Iglesia siempre, pero especialmente en este tiempo de Cuaresma. Confiéstate. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.